Queremos darle la bienvenida a los que están sintonizando el servicio de las 2 de la campaña de resurrección. Les queremos dar la bienvenida a todos los que han llegado también aquí presente. Sé que acaban de comer, así que permanezcan despiertos, por favor, si es posible. Y en esta tarde les prometo que, creo que va a mantenerlos despiertos los que tengo para ustedes. Todos necesitamos un poco de ánimo de vez en cuando, ¿verdad? Especialmente después del almuerzo. Lucas capítulo 9, pueden comenzar en sus Biblias. Y vamos a comenzar en el versículo 28. Versículo 28, me parece que le dije al departamento 18, pero vamos a comenzar en el 28, Lucas 9, 28. Cuando estén ahí, por favor, denme un buen amén. Bueno, despiertos. Es bueno escuchar eso. Versículo 28, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan, a Jacobo, y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otro, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Quiero hablar yo de esto, que en el griego su palabra partida es éxodo. Así que estaban hablando de su éxodo, que estaba a punto de hacer en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban reñidos o rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, 1 para ti, 1 para Moisés y 1 para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Quiero volverlo a decir: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Quiero predicar un mensaje el día de hoy titulado Un nuevo y más grande éxodo. Un éxodo nuevo y más grande. Oren conmigo, por favor, en esta tarde. Padre Celestial, venimos ante ti el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por este tiempo que tenemos el día de hoy. Gracias por todos los que están aquí reunidos, por todos los que estamos sintonizando por la cadena SBN, sea televisión, redes sociales o radio. Señor, te damos gracias por todos los que están aquí, y pido el día de hoy que tu unción acompañe este mensaje, Señor, que tu presencia llene este lugar. Señor, que toques a cada persona en esta vida. Toma la autoridad de toda distracción, sobre todo poder demoníaco, sobre toda autoridad el día de hoy que trate de distraer y de disuadirnos de escuchar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Señor, yo pido que un espíritu de sabiduría y revelación se dé a toda persona en este lugar, a través de la televisión, por la radio, un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu Hijo. Que los ojos de nuestro entendimiento puedan iluminarse, entendamos la esperanza de su llamado, la gloria de las riquezas de sus santos, y ese poder que ha sido hecho disponible para todos los que creemos, y te damos toda la alabanza, toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaba orando y considerando, a veces es difícil descubrir exactamente cómo uno quiere abrir un mensaje, exactamente lo que uno le quiere contar al pueblo, que lo conecta uno al pasaje. Y yo sentí que sería correcto para mí, aunque tal vez muchos de ustedes han escuchado antes, tal vez hayan algunos que no, que pueda contarles estas cosas. Era yo un jugador de béisbol en la universidad. Pasé mi vida yo dedicada al béisbol. Desde que yo comencé a caminar, jugué béisbol. Béisbol fue mi preferido, era mi vida. Y yo fui lo suficientemente privilegiado de tener una beca para una universidad. Ahora hay mucha gente que conoce Elkins, West Virginia, que están aquí con nosotros en campaña, pero estaba en esta área, en una escuela llamada Elkinson College. Una vez más, nadie tiene idea de lo que estoy hablando en este momento, pero eso está bien, no hay problema. Fue una división, una escuela de segunda división, una escuela muy pequeña, pero era la oportunidad de jugar béisbol a un nivel colegial, y eso para mí era lo mejor que hubiera podido suceder. Y bueno, yo estaba emocionado, yo tomé esa oportunidad, y yo
seguí avanzando, tenía una beca para béisbol y para lo académico y yo me comprometí. La primera temporada fue fenomenal. Yo tomé una posición principal y tomé la posición de dos principiantes o dos personas que tenían la primera división. Tanto fue que el entrenador decidió enviarme a Nueva York en una liga reciente que se acababa de desarrollar para jugar en el verano. Ahora, ese verano terminó siendo uno de los veranos más difíciles y dolorosos de mi vida, porque este deporte que yo amaba, que yo le había dedicado mi vida, que le había dado toda mi vida, comenzó a traicionarme. ¿Alguna vez se han entregado algo a algo ustedes tanto que termina traicionándolos después? Es doloroso, ¿verdad? Sé que suena como que no es algo grande para mucha gente, pero cuando uno se conecta a un nivel espiritual, ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? Cuando uno se conecta a algo a un nivel espiritual, significa mucho para uno, y eso es exactamente lo que yo hice con el deporte de béisbol, y de repente comenzó a traicionarme aquello que yo le había entregado tanto. A lo que yo le había entregado tanto, a lo que había estado tan consagrado y que era tan bueno, ya no podía obrar al nivel que solía obrar y trabajar. Se desapareció y jamás regresó. Después de mi primer año en la universidad, me quedaron 3 años del béisbol colegial en el que sufrí, sin poder hacer lo que solía poder hacer antes. Llegué a una relación que comenzó a despedazarse el siguiente año, un tiempo muy difícil en mi vida. Estaba yo sufriendo un momento muy profundo y oscuro. La depresión había llegado. Había momentos en los que yo me sentaba en el estacionamiento fuera del campo de béisbol, borracho. Tan borracho como podía soportarlo. Yo me sentaba en el estacionamiento y yo lloraba. Y decía, ¿saben qué? Si ese carro, pudiera ser que ese carro avanzara lo más rápido que pudiera y me estrellara con ese árbol, todo se va a acabar, todo el dolor se va a ir. Tal vez todas las tinieblas se van a ir, tal vez toda la opresión y depresión se irá si yo pudiera cortar todo eso. Tal vez algunos de ustedes están ahí en ese momento. Tal vez algunos están ahí ahora viendo por televisión, escuchando por radio. Están en el lugar más peligroso de su vida, en el lugar más tenebroso. Hay esperanza para ustedes. Hay esperanza para ustedes el día de hoy. Hay esperanza para ustedes hoy. Yo me fijo en los Estados Unidos de América y yo pienso que todos pudiéramos decir que estamos en el lugar más tenebroso que hemos llegado a estar. Estamos en un lugar oscuro de pecado y degradación, en un lugar de inmoralidad y de maldad, en un lugar literalmente en el que vivimos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Estamos viviendo en un lugar deprimido, confundido y oscuro, pero tengo buenas nuevas para ustedes. Hay esperanza, hay esperanza. He dicho, mientras que Jesucristo viva, mientras que Él esté resucitado de entre los muertos, mientras que Él esté sentado a la diestra de su Padre, hay esperanza. Y comencé a viajar de iglesia a iglesia, buscando algo que pudiera satisfacer, algo que me pudiera dar esa plenitud, algo que me pudiera dar la paz y la satisfacción. Mi corazón deseaba tanto. Mi madre y yo platicaba con ella y me decía, Pérez, tienes que ver a un psicólogo. Necesitas ayuda. Y yo la amo porque ella me estaba amando. Ella no sabía qué hacer. Ella no sabía qué hacer por mí. Ella veía a su hijo muriendo. Ella veía a su hijo en un lugar en el que jamás pensó que iba a ver a su hijo. Muchos padres aquí, sus hijos están en un lugar en el que nunca se imaginaron verlos. Jamás pensaron un día en su vida que los verían en ese lugar y ahí es donde yo estaba y mi madre no sabía qué hacer. Nada de estas cosas que yo estaba visitando, iglesias que estaba visitando, tenían algo que ofrecer, y no lo digo yo con contentamiento ni ira, simplemente que no tenían nada que dar. Y yo me fui a casa y mi madre me dijo, esto es lo que tienes que hacer. Literalmente estaba acostado yo en el sillón llorando, gimiendo, literalmente con una mano en mis manos diciendo, no puedo comprender esto.
Ella dijo, tienes que ir a esa iglesia que dejamos cuando tenías 12 años de edad. Tienes que ir a esa iglesia. Y qué vergüenza era para mí, pero yo sentía como que tenía que ir, sentía la obligación de ir. Y al comenzar la puerta, el Espíritu y la presencia de Dios descendió sobre mí en el mismo momento en el que yo entré por la puerta y comencé a llorar bajo la presencia y el poder de Dios. Y al entrar a esa iglesia, yo me senté, lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. Gente que no había visto en años, que pasaron por donde yo estaba y me decían, te amamos, hemos estado orando por ustedes, hemos estado creyéndole a Dios por ti, por tu familia. Lloré todo el servicio, lloré hasta llegar al altar y lloré y gemí y sentía, percibía la presencia de Dios. Necesitamos a iglesias que cuando entremos por las puertas sintamos la presencia de Dios. Iglesias que tienen pastores en el liderazgo, gente en las bancas buscando el rostro de Dios, clamando por esta generación, clamando por un mover de Dios. Quiero ese tiempo antiguo. Esa religión de la senda antigua, una iglesia llena del poder y su presencia. Esta nación es la única esperanza que tiene. Es la esperanza de esta generación nada más. No me quiero adelantar mucho. Estaba en mi carro llorando. Conduje a casa. Corrí, tomé a mi madre y la abracé. Y le dije, mamá, tienes que ir a arreglarte con Dios. Y ella regresó a la iglesia esa noche. Y ella arregló las cosas con Dios. Había un cambio en su vida. Y tenemos que admitir y tenemos que ser honestos que no hubo un cambio en el mío. Uno puede estar en la presencia de Dios. Uno puede estar en la iglesia, uno puede llorar, uno puede responder emocionalmente al mover y la operación del Espíritu Santo, pero no darle la vida a Él. Tenemos que darle la vida a Él. Tenemos que darle la vida al Señor todo completamente. El Espíritu de Dios se había movido sobre mí, pero nada había cambiado. ¿Por qué? Porque yo me mantuve o le retuve mi vida a Él. Yo regresé a la escuela. No mucho tiempo regresé a la escuela y comencé a hacer las mismas cosas que estaba haciendo antes de ese encuentro con el Señor ese día. Bebiendo, de fiesta, de presión. Pero había algo diferente ahora. Al beber, yo hablaba de Él. Cuando yo me iba de fiestas y estaba haciendo un ridículo, hablaba de Él. No podía dejar de pensar de Él. Mi madre se subía, me hablaba por teléfono, y eso es de lo que hablaba el hermano Larson esta mañana a las 10 de la mañana. Espero que saquemos las telarañas de nuestros oídos y escuchemos lo que él dijo del alcohol. El alcohol no tiene lugar en el cuerpo de Cristo. Mi libertad, ¿saben qué? Usen su libertad para servirle al Señor Jesucristo. No para ser una piedra de tropiezo ni ofensa para su hermano o hermana. Y mi madre me llamaba y me decía, Pérez, no puedes beber. Sé que estás diciendo que eres cristiano, sé que estás diciendo que has sido tocado por el Señor, pero no puedes beber, no es correcto. Yo discutía con ella, había escuchado, creo que era la alabanza o la canción de Carrie Underwood, no recuerdo. Tú conoces a Cristo, Él hizo el vino, ¿verdad? Estupideces. Yo era un tonto. No sabía nada acerca del griego, nada, no entendía nada ni siquiera de lo que esa historia nos dice. No tiene nada que ver con Jesús que apruebe del alcohol, qué ridículo. Pero yo recuerdo esas llamadas y esos argumentos. Un día ella finalmente me envió un mensaje y me dijo, Pérez, necesitas dejar de beber. Tienes que leer Proverbios 21. Ahora, Pérez dijo, yo voy a salir a beber el día de hoy. Así que yo no voy a leer eso. Porque si Dios tiene un problema con lo que yo voy a ir a hacer hoy, yo no quiero saber acerca de eso. Porque yo no quiero sentir mal cuando lo esté haciendo. Ahora recuerden que estoy en un lugar de oscuridad. Un tiempo de oscuridad en mi vida. Confundido. Sin entenderlo todo. Quebrantado.
doloroso. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Han estado ahí, sin saber qué hacer, sin entenderlo todo. Un día yo me fui con mis amigos, un par de meses después, compramos el alcohol de la noche, estábamos listos ya para hacer lo que hacíamos. Y al comenzar a sentarme, yo saqué mi teléfono del bolsillo y le doy gracias a Dios. Y Él no se rinde ni nos deja. Yo saqué mi teléfono del bolsillo y ese teléfono estaba abierto con el código ya desencadenada o desbloqueada la pantalla, y había una aplicación bíblica y estaba abierto al capítulo 20 de Proverbios 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Si han sido engañados por el alcohol, no son sabios. Próximo versículo: como rugido de cachorro de león. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey, y el que lo enfurece peca. He dicho, el que lo enfurece peca. Escuchen, díganlo conmigo: peca contra sí mismo. Jesús me enseñó en un instante que el alcohol es un pecado que hace al rey enojar. Cuán obstinados somos que yo puedo alejarme de otro encuentro divino con el Dios vivo y aún así no someter mi vida a Él. Pero gracias a Dios que jamás se da por vencido. He dicho, no se da por vencido. Y yo puedo recordar que estaba sentado estaba con uno de mis amigos. Él y su novia y yo estábamos ahí sentados hablando. Yo estaba borracho, estábamos hablando de Jesús. Y yo comencé a hablar acerca de esto. Y ella comenzó a decirme cómo ella practica el catolicismo toda su vida. Y yo no les puedo decir de dónde salió eso, solamente fue el Espíritu de Dios. Yo dije, solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, y su nombre es Cristo Jesús. No hay hombre en la tierra, ningún hombre pecaminoso que pueda absolverme de mis pecados. Y yo volteé a ver a mi mano y el Espíritu Santo me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Él me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Yo aún puedo verlo en mi mente. Cuando yo salí de ese lugar y pasé ese corredor, ese pasillo, hasta llegar a mi habitación, y el día siguiente yo me levanté con una resaca por estar bebiendo, por estar de fiesta toda la noche, pero también recordando un encuentro una vez más de que Él es bueno. Si Él tiene que extenderse hasta el fondo, Cristo te levantará. Si Él tiene que extenderse hasta donde está el pecado, Jesús los levantará. Entró a esa iglesia sabiendo que todos podían estar oliendo lo que yo había hecho la noche pasada, sin querer estar ahí avergonzado, pero no me importaba, porque yo me había conectado con el Dios viviente. Tenía mis manos yo agarrado de la banca delante de mí, cuando comencé a clamarle al Señor, Señor, si tú me libertas del alcohol y del tabaco, esto es lo que yo voy a hacer. Yo te voy a servir el resto de mi vida. Yo te serviré, Señor, el resto de mi vida. Yo era un hombre viviendo en tinieblas. Yo era un hombre viviendo atado. Yo era un hombre viviendo oprimido. Mi exactor era el diablo, y él me dijo a dónde ir, me decía a dónde ir, cuándo hacerlo, cómo hacer todo lo que yo estaba haciendo. Yo realmente era de mi padre, el diablo, viviendo en tinieblas y degradación e inmoralidad de todo tipo. Yo necesitaba un libertador. Necesitaba yo a un libertador para que viniera y dijera, deja ir a mi persona. Deja ir a mi pueblo. Jesús llegó y Él me libertó. He dicho, Él llegó y me libertó. He dicho, Jesús llegó y me libertó.
Ustedes han experimentado esta gran liberación. Jesús entró a esa escena. Jesús llegó. Y escúchenme, Israel, tal como acabo de describir, estaban viviendo en tiempos peligrosos. Acababan de experimentar un periodo de libertad a través de la revuelta de los macabeos, un periodo pequeño en la historia, en donde habían experimentado libertad por primera vez en cientos de años de la opresión gentil. Pero después entró Roma. Y una vez más Israel se encontró y su gran libertador, la línea de los macabeos, el linaje, comenzó a degradarse, a inmoralizarse, a llenarse de pecado, y su esperanza de alguna liberación se desvaneció. Israel estaba viviendo en una era pecaminosa, degradada y oscura en la historia. Una vez más encontrándose bajo el pulgar de la opresión romana. Si Israel hubiera regresado a la ley y hubiera regresado a la oración de Salomón en la dedicación del templo, ellos hubieran entendido por qué estaban bajo el pulgar de Roma. Porque no habían sido obedientes, no a la ley, sino al Dios del pacto. Porque nosotros sabemos de hecho que nadie puede guardar la ley. La historia de Israel probó que no tenían habilidad ni capacidad de guardar la ley, porque la mayoría de la historia bajo el pacto mosaico estaba bajo la opresión gentil, bajo la maldición de la ley, experimentando los efectos, experimentando los resultados de no poder adherirse a los requerimientos del pacto mosaico. Y vivían en un periodo de tiempo en el que había tinieblas. Israel necesitaba a un libertador. Y de repente una virgen a la edad de 16 años recibe una visión, una visitación de un ángel. Y ese ángel le declara que tú vas a concebir. No va a ser a través de los medios normales de procreación, sino el Espíritu Santo va a moverse sobre ti. Y Jesucristo fue concebido. En ese momento Dios se manifestó con nosotros. En ese momento la declaración comenzó a salir a través de la totalidad del mundo espiritual: deja ir a mi pueblo. Y nació y creció en estatura y sabiduría y en favor con hombres y con Dios. Aparece en el río Jordán y para cumplir la justicia es bautizado por Juan y su primo. Y en ese bautismo el Espíritu de Dios descendió sobre él, cayó sobre él, ungiéndolo para obrar la tarea que él había sido, para la cual él había nacido. Él entró al desierto durante una temporada de tentación y cuando terminó, Lucas nos dice en Lucas capítulo 4 que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y él entró en Lucas capítulo 4, él entra a la sinagoga de Nazaret. Si pudiéramos buscar Lucas 4:18 en pantalla, por favor. Jesús leía del rollo de Isaías y declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. ¿A quién? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Saben qué es lo que Cristo comienza a hacer después de esto? Él comienza a hacerlo. Él comenzó a predicar el evangelio a los pobres. Jesús
entró a otra sinagoga en Galilea y un hombre endemoniado sale corriendo y le dice: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Y él le dijo: calla, enmudece y sal fuera de él. Jesús libertó a uno de los cautivos de Satanás. En cuanto Jesús salió de esa sinagoga de Nazaret, comenzó a obrar. Jesús tiene autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Jesús le dice a los espíritus demoníacos que se vayan y se van. Y ahora mismo algunos de ustedes tal vez estén experimentando la opresión del enemigo. Mentiras que vienen a su mente. Mentiras que hablan a su corazón y a su alma y a su espíritu. Jesús dice: calla, enmudece, déjalos en paz, sean libres. Y estoy hablando yo de la opresión, no de la posesión. Y después él entra a la casa de la suegra de Pedro. Y la suegra estaba ahí. ¿Y saben qué es lo que hizo Jesús? Esto es interesante, miren. Porque la suegra de Pedro estaba enferma y tenía fiebre. Y en Marcos registra que él la levantó de la mano y ella comenzó a servirles. En Mateo registra que Jesús tocó su mano y que ella se levantó y comenzó a servirlos. Pero en Lucas es interesante. Lucas dice que él se paró delante de ella y reprendió a la fiebre. Él se paró sobre ella y reprendió a la fiebre. ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? Las dos están bien. Las dos, ninguna. Sea que le haya tocado o no, él está reprendiendo a la fiebre en su cuerpo. Pero quiero que vean esto. Ahí está, Jesús acaba de mostrar su poder sobre los poderes de las tinieblas y ahora está mostrando su autoridad sobre la enfermedad. Él ni siquiera tiene que imponerle mano a esta mujer y es sanada. Y él está declarando una vez más: deja ir a mi pueblo. Y vemos que Jesús llega a una escena con los apóstoles y él los llama al ministerio. ¿Y cómo lo hace? Él toma la autoridad sobre la naturaleza y él le dice a la naturaleza que obedezca su mandamiento. Él tiene la autoridad sobre los poderes de las tinieblas, tiene autoridad sobre la enfermedad, él tiene autoridad sobre la naturaleza. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo o no? Y a través de una pesca le pide a Pedro que lo siga. Y después lo vemos en otro lugar enseñando. Y removieron el techo para dejar caer a un paralítico donde estaba él. Y él se fija en este hombre y él se maravilla y dice: wow, cuánta fe tiene este hombre. Es maravillosa la fe. Fe que causa que Jesús se sorprenda. Y hermanos, él les dice: este hombre, tus pecados son perdonados. Ahora, si yo soy el paralítico, yo digo: ¿qué? Yo vine por mis piernas. Pero gracias, muchas gracias. Sí, gracias por los pecados, pero las piernas. Pero Jesús ve la necesidad más grande y aparte también quiere exponer a los líderes religiosos que estaban ahí en ese lugar. Porque miren, Jesús hizo la pregunta que nos hace tropezar a todos. Él dice: ¿qué es más fácil para mí? ¿Decir tus pecados son perdonados o decir levántate y camina, anda? Jesús no está tratando de demostrar que una es más fácil que la otra. Él está cerrándole la boca a los líderes religiosos en ese lugar, porque su teología decía, ahora esto es el judaísmo básico, su teología dice que ese hombre está enfermo, él está paralizado porque está en pecado. Ahora, si Jesús realmente pudo perdonar su pecado, entonces va a poder decirle que se levante y camine. Pero si él le dice que se levante y camine, tal vez significa que tiene autoridad para perdonar el pecado. Y Jesús voltea a ver a los líderes religiosos y les dice: para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder en la tierra para perdonar el pecado, yo le digo a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Y ese hombre se levantó. Jesús tiene autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Tiene autoridad sobre la enfermedad. Tiene autoridad sobre la naturaleza. Tiene autoridad sobre los líderes religiosos y tiene autoridad sobre el pecado.
El libertador tiene y ha llegado. He dicho, el libertador ha llegado. Y su nombre es Jesús. Yo no sé si ustedes saben o conocen el tema en la campaña Liberación, Liberación, Liberación. Jesús es el liberador. Entonces, ¿de qué se trata toda esta transfiguración? Miren, otra cosa que llena Lucas 9 es la situación de la autoridad y de la identidad de Jesús. Herodes pregunta al principio del capítulo: ¿quién es este hombre? Jesús, hablando con sus discípulos, le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y algunos le dicen: tú eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas resucitado de los muertos, otros que eres Juan el Bautista que regresó de los muertos. Y Jesús le dice: pero ¿quiénes dicen vosotros que yo soy? Y responden: tú eres el Cristo. Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la única manera apropiada de identificar a Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque fue en ese momento, por esa declaración, que Jesucristo pronuncia y da una bendición: bendito eres, Pedro, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no lo inventó él ni se dio cuenta, sino que se le reveló a él. Pedro había recibido una revelación divina de Dios, que Jesús era el Mesías, y más que eso, Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro liberador, es nuestro salvador, es nuestra libertad. Yo lo he visto, he visto aquellas cosas que Él puede hacer. Yo sé lo que este hombre Jesús puede hacer. Él es el libertador, Él es nuestro Mesías, Él es el Hijo del Dios viviente. Ustedes son bendecidos. Bendito eres, Simón Pedro, porque lo sabes. Y poco después, el hombre bendecido, el hombre que recibió gran revelación divina, porque ahora Jesús tiene que instruirlos. Sí, soy el Mesías, sí es cierto, yo soy el Hijo del Dios viviente, pero esto es lo que deben saber: yo debo ir a Jerusalén y sufrir en las manos del liderazgo religioso y morir, pero voy a resucitar. Miren, esto es algo que Pedro, esto es algo que todo Israel, esto es algo que nadie estaba esperando del Mesías. Nadie estaba anticipando que cuando el Mesías llegara, Él obraría su gran liberación a través de la muerte. Ellos esperaban un líder militante, ellos esperaban un gran líder político, algunos estaban esperando a un hombre de piedad que pudiera llevarlos a la justicia y santidad, y a través de eso Él obtendría su salvación y liberación. Algunos de los fariseos realmente creían que si llegaban a cierto nivel de justicia en la ley, lo cual no podían identificar, pero entonces identificarían y experimentarían la liberación del Mesías. Habían varias opiniones de Jesús con respecto al Mesías que existían en toda Israel, pero ninguna quería a uno que muriera. Nadie quería a un Mesías sufrido. Nadie esperaba a un Mesías que muriera. Y Jesús, en su declaración, Él recibe resistencia de Pedro. Y vemos esto en el monte de transfiguración. La razón de su resistencia es por causa de la confusión, porque Él estaba sentado ahí viendo a Jesús con su gloria saliendo de Él. Ahí estaba Moisés y Elías. Y ahora Pedro dice: maravilloso que estamos aquí, vamos a edificar una enramada para todos ustedes. Lo que Pedro no entendió, lo que le estaba confundiendo a Pedro, era cómo el Mesías iba a lograr su obra. Algunos de ustedes están resistiendo el mensaje de la cruz. Algunos de ustedes están recibiendo el mensaje de la cruz porque no entienden cómo logró el Mesías su obra. Y vean, esa es otra razón por qué resistimos. Pedro había invertido su vida en Él. Pedro había invertido todo lo que él era en Jesús, todo. Él dejó su negocio, dejó a su familia. Se había entregado a Jesús, y ahora Jesús dice: yo voy a sufrir y morir,
Oh, no, 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 yo me resistiré violentamente a eso. Yo tomaré y levantaré armas contra eso. Algunas personas no están aceptando el mensaje de la cruz como deben por causa de lo que han invertido en otros programas, por causa de lo que han invertido en otras modas, por lo que han invertido en las tradiciones y religiosidad. Invertimos nuestras vidas en estas cosas porque creemos que son de Dios. Odio decir esto y bueno, yo lo he dicho antes y yo no quiero lastimar a nadie, pero el movimiento pentecostal no sobrevivirá fuera del mensaje de la cruz. Espero que me escuchen el día de hoy. El movimiento pentecostal no sobrevivirá fuera de Jesús y su obra consumada en la cruz del Calvario. Hemos invertido tantísimo. Pedro, no solo moriré yo, pero veamos esto. No solo voy a morir yo, Pedro, pero tú también. Él dice aquí, y le dijo, si alguno viene en pos de mí, si alguno viene en pos de mí, debe negarse a sí mismo. Debe tomar su cruz diariamente y debe seguirme. ¿Por qué? Miren, porque todo aquel que salve su vida la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por mi causa, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo al mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria en la del Padre y de los santos ángeles. Pedro, no solo voy a tener yo que morir, pero tú vas a tener que morir a todo lo que tú has llegado a pensar acerca de cómo seguirme a mí. Algunos no están experimentando la libertad que desean. Algunos no están experimentando el mover y la operación del Espíritu Santo como ustedes desean ver en sus vidas, porque aún están agarrados de ciertas cosas que tienen que dejar. Pero hemos invertido nuestra vida en los programas de ayuno. Hemos invertido nuestra vida en la tradición y disciplina. Estamos invertidos. Deben negarse a sí mismos. Y permítanme decir una cosa más. Cuidadosamente lo quiero decir. El mensaje de la cruz no es un medio para obtener algún tipo de utopía cristiana. El final y la meta final no es el sueño americano. Tal vez ustedes literalmente puedan sufrir pérdida. Tal vez puedan literalmente tener que dar o dejar ciertas cosas. Tal vez literalmente tengan que seguir una senda de sufrimiento como Pedro. La meta final no es tener todo lo que uno ha soñado en tener. La meta final del mensaje de la cruz es la gloria de Jesucristo. ¿Qué estamos viendo en esta transfiguración? Bueno, ¿queremos la gloria de Dios o no? ¿Quieren la presencia de Dios? ¿Quieren al Espíritu de Dios? Encuentran Jesús. Y Dios está llegando aquí, en este monte de la transfiguración, para dejarnos saber algo. ¿Con quién se parece? Jesús está aquí con Moisés y está aquí con Elías. Y Él está emanando su gloria. El resplandor exterior de su naturaleza interna se expone al mundo. Aquí en este monte de transfiguración, mientras su gloria comenzó a trascender de su persona. Y Él está ahí con con Moisés y con Elías. ¿Y de qué están hablando ellos? De su éxodo en Jerusalén. De su muerte, de su partida, preparándose ya para suceder allá en Jerusalén. Aquí tenemos a un representante de la ley y aquí tenemos a un representante de los profetas, y en medio está ahí Jesucristo mientras su gloria trasciende. Y están hablando acerca de su muerte que Él logrará en Jerusalén. La ley y los profetas nos dirigen a Jesucristo sufriendo y muriendo por nuestra liberación.
Y Pedro confunde toda la situación. De hecho, toda esta escena es para corregir el entendimiento de Pedro, el entendimiento de los discípulos, porque al confundir toda esa situación, una nube desciende sobre la escena. Tinieblas los cubrió a todos. Pedro y los discípulos tuvieron miedo al entrar a esta tiniebla gruesa y pesada, y una voz habla de la nube. Así que ahora no solo tenemos la ley testificando, ahora no solo tenemos a los profetas testificando, ahora no solo vemos con nuestros ojos su gloria testificando de lo que Él va a hacer, pero ahora Dios el Padre habla. He dicho ahora Dios habla, he dicho ahora Dios habla, y Él dice: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo, a Él oíd, a Él oíd, oídlo a Él. La esperanza para la iglesia hoy no es una nueva moda, no es cambiar el escenario. No tengo yo problemas con las iglesias modernas. A mí me encanta esta iglesia, es bastante moderna también, ¿verdad? Creo que es hermosa. No tengo problemas yo con que los pastores traigan pantalones de mezclilla, no me molesta. No me molesta ni me sorprende. La gloria de Dios aún puede llegar si usted trae mezclilla. Permítame, ¿ha llegado mientras ustedes han traído mezclillas en su auto? Él llegará. Pero no va a ser porque cambiamos porque cambiamos el ambiente, o porque cambiamos nuestra vestimenta, o porque tratamos de permanecer como éramos antes. Movimiento Pentecostal está tratando de sobrevivir regresando atrás. Quieren aceptar lo que se ha revelado ahora en vez de eso. Ahora mismo necesitamos aceptar lo que se ha revelado ya. La gloria de Dios no va a llegar porque nosotros cambiamos nuestra persona o hacemos algo diferente. La gloria de Dios va a llegar porque nosotros abrazamos la verdad, que la liberación que la iglesia está buscando, la esperanza que la iglesia está buscando, la libertad que la iglesia está buscando, llegará al aceptar a Jesucristo y a Él crucificado. Llegará porque aceptamos su poder y su gloria revelada a través de su persona y su obra. Jesús realmente es la fuente. ¿Quieren poder? Yo quiero poder. Yo creo que un avivamiento se aproxima. Yo creo que un avivamiento se aproxima y va a traer una ola de sanidad que tocará cuerpos enfermos. Yo creo que un avivamiento va a llegar en donde aquellos que están luchando mentalmente, no vamos a tener una conversación larga acerca de la situación mental que nos está plagando hoy. ¿Saben qué? El poder de Dios va a llegar y va a arreglarlo todo. Una liberación del pecado llega para el cuerpo de Cristo. Una liberación para ustedes. Llega pronto. Lo que han estado esperando recibir, lo que han estado pidiéndole a Dios, tal vez no es su propia liberación, sino la de un ser amado. Tal vez no es su propia libertad, tal vez usted está experimentando esa libertad, pero quiere que un ser amado experimente esa misma liberación, y esa viene, esa libertad viene, esa salvación viene, esa sanidad viene. Pero no será porque nosotros inventamos una nueva moda, no será porque hicimos algo nuevo. Va a ser porque finalmente aceptamos a Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario. La ley lo declara, los profetas lo declaran, su gloria lo declara, y el Padre lo declara: este es mi Hijo amado, a oírlo a Él. ¿Qué le están creyendo a Dios el día de hoy? Puestos de pie todos en este lugar, por favor. ¿Qué es lo que le están creyendo a Dios? Por enfermedad en su cuerpo, Él es el sanador. Han sido oprimidos por espíritus demoníacos, no poseídos, no pueden ser poseídos porque el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes. Si alguien le ha mentido a usted diciéndole que usted puede ser poseído, es una mentira del diablo. Y solo una palabra de advertencia: el pecado no es un espíritu, el pecado está en ustedes. Él es el libertador.
Si tienen a un ser amado que necesita libertad, Él es el libertador. ¿Qué necesitan de Dios hoy? El libertador ha llegado. He dicho, el libertador ha llegado. He dicho, el libertador ha llegado. Vamos, hermanos, todos en este lugar, adórenlo. Magnifiquen su nombre. El libertador ha llegado. Señor, te damos gracias hoy, porque tú has provisto liberación en el Calvario. Señor, nosotros nos afirmamos hoy, declaramos sanidad para los enfermos. Toda persona oprimida por espíritus demoníacos sean libres hoy en el nombre de Jesús. Toda persona perdida en pecado sean libres hoy en el nombre de Jesús. Y cualquier persona en este lugar luchando con atadura al alcohol, luchando con ataduras a los cigarrillos y al tabaco, luchando con ataduras a la inmoralidad de todo tipo. Cualquier creyente luchando con pecado en este lugar, ira, deseo, concupiscencia, no perdonar, cualquier atadura al pecado, yo declaro libertad en este momento en el nombre de Jesús, porque tú pagaste todo en el Calvario. Y Señor, pedimos libertad para reinar en toda vida y corazón en este lugar, y todos viéndonos por las redes sociales, por sus dispositivos, televisión, escuchando por radio. Si jamás han conocido al libertador, pueden clamar su nombre y Él los libertará. En el nombre de Jesús, los amamos, hermanos, y les damos gracias por haber llegado a este servicio de las 2 de la tarde. El Señor es bueno, amén. El Señor es bueno, amén. He dicho, el Señor es bueno, amén. Aleluya.